Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La comunidad corintia estaba pasando por graves problemas, a los conflictos internos de desunión y a los problemas de inmoralidad sexual. Se suma ahora una falta de iniciativa para resolver los problemas en el seno de ella misma. Tienen que recurrir a jueces paganos, cuando ellos tienen la ley del Evangelio, para enfrentar los conflictos desde la caridad y la justicia. No se trata de no recurrir a la justicia humana, al contrario, pero la comunidad tiene suficientes herramientas para enfrentar sus propios problemas. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia nuestros queridos jóvenes, rezamos por ellos en este mes de la primavera, en este mes de los jóvenes, septiembre. Al mismo tiempo pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel también en el mes que le dedicamos, ¿quién como Dios? Y al mismo tiempo nos enriquecemos con la palabra de Dios, la Biblia, en el mes que le dedicamos a ella. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes,
¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles. Con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida, y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro, y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Por no ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto, entre hermanos, ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuenen su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubiloso en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la fuerza de Jesús, ¿verdad? Que viene ciertamente de Dios Padre. Esta es la fuerza que viene, que se entrega, que se dona también a nosotros. Y su contacto, su intimidad con Él, no solo ayuda, ¿verdad?, para poder elegir quiénes estarán con Él.
Sino que hay aquí, queridos hermanos, todo un proceso, ¿verdad?, para hacer una elección. Y donde ya andas a ella y la bella pecha ante allí bajo ella, no, aquí hay un seguimiento. Miren cómo comienza esta lectura. Jesús se retira a una montaña para orar. Primera cosa. Tomar decisiones en la vida, queridos hermanos, lleva. Catujanguaya la yei pucuya ya po peñandera pe peñandere coe ñañe bunuana ya hacha ñande ya guapuja ya calculaña maña va eva peñande yara lo cuame e ñande va eva ñande oila y catua ya pógina porque ñañandúa lleva ñande coye cuágina peñande con asome peñande ñi ame peñande apetu ume ya cua amaba ñande tran va eva la ya posea tera maera la ñande valea lleva va eva la ñande vale va eva le catuta la ya popona. Bueno, pero eso es, queridos hermanos, tomar decisiones en la vida, ponernos ante nuestra propia realidad. Y Jesús por eso necesita también tomar una decisión, y antes de tomar una decisión necesita rezar, necesita ponerse en contacto con Dios Padre. Jesús se retira a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Pasó toda la noche en oración con Dios. Esta ya es una gran enseñanza para nosotros, ayepa, porque imañande hina peñande ñañemongue tanae ara peñande yarandie hau peñande ya potala ya calculajina terama bala ya hipotagina pero ñañemongue tanae ara peñande yarandie pego y se hina la agua embowa vende ave anilande puatarara anila ñande a pererete ya lleva a yaguatante más allá ya ponte más a pechante mana lleva, sino que tenemos que tranquilizar el corazón, la vida, el sentimiento y cómo tenemos que dar después los pasos para que nuestra vida pueda ser una vida fructífera. Y entonces, después de que pasó toda la noche en oración, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos. Oye, no hay entero betea, ve allí vas a ir, ve yumigo, a ver, allí mongueta se ve de día. Vengo porque el discípulo es aquel que se está formando. El discípulo es aquel que está siguiendo, está haciendo un camino, un seguimiento. Upea la discípulo hina. A coanga no bueno, coanga se te huija por genoita hasei pota pepe yuja beikochen 10. Pepe ko hangwa será peri, siempre. Ya habe lleva pepe guatata en 10. Estos son los que serán entonces los apóstoles, serán los enviados, serán los que quedarán al frente de esta comunidad. Jesús entonces actúa de esta manera, eligió a 12 de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. ¿Ven? Ahora ya no es simplemente discipulado. Ya pendera imama, ya ve guapama, estama ñañemonguetas, estama peguatasendie, coan se aipotama pe abei, peguatasendie, a pe abei pemosarambi, pese pombo eva. Ya estama vejenduina. Pendecaria ipama, pendecara ipama, aupeyón, y cual cámara venían de Yara y Potada, porque son ustedes los que van a quedar como responsables. Aquí ya estamos notando, ¿verdad?, esa teología, y estamos con Lucas, la misión, una teología misionera, una teología del envío, una teología del apostolado. El cristiano, queridos hermanos, no es simplemente aquel que se siente y queda ocioso sin hacer nada. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo por sus hermanos. Es el apóstol, es el apostolado que tenemos que hacer. Y entonces Él elige a estos 12, a los que les da el nombre, ¿verdad?, de apóstoles. Y comienzan los nombres, y cada uno tiene que mirar un poco. Mira, de Yara selecciona, Peña de Yeicuamá, ahí, porque nosotros ya podemos adelantar, porque pero nos llama la atención a quienes elige. Apea las orejas, apea de jacuera, la oye bebé. A en diecuera ñande Yara va a pota lleva, ñande Yara ando yeguarui a ver, ñande Yara ando que a ver en este sentido, sino que al contrario. Confía. Home, ella de homoí venían de pobre. Nave amoín de pobre. Es como decir, entonces, es una granada, le saca la tapita a ellos, pueden comer un boazande. Nave, upean de erecota vende pobre.
confío en vos será. A ver, ame ende, yo cobre. A ver, la de poiro mayor o caputa. Llamarnos bata, oñón 10 valle. Pero yo confío en vos verdaderamente, porque entraste en el discipulado, hiciste un camino del discipulado, pero ahora quiero que seas apóstol. Quiero que ahora vos seas el que disemines, el que hagas conocer y cuame va evande la rey cuare va evande la rera handere coebe hamba evande emomba ayema pero en duda que veces de emomba jacoanga peande en ema, porque yo te ofrezco, te ofrecí, eso es parte, y por eso sos apóstol, mi hijo. Y bueno, así entonces estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, Jerusalén, de Tiro, Sidón, para escucharlo. Qué lindo que es cuando nosotros somos testimonio y cuando verdaderamente nos esforzamos en hacer el bien por los demás. Ya llevo mina pedañan de yara viga to hanguay señande había lleva ya ya pope y pona mía añi cuando él y pona mía añan de la pisacuera ven guardai. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que transmita siempre la fuerza del amor y siga llamando a los hombres y mujeres para ser discípulos de Cristo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que vivan bajo el poder de la oración y tengan la fuerza para compartir la gracia divina, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por las autoridades de nuestro país, para que renueven sus compromisos de trabajar por la paz y por la reconciliación ciudadana, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que gocen el deseo de tocar al Señor y encuentren en Él la renovación corporal y espiritual, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestras familias, para que vivan una vida de oración y descubran la importancia del diálogo en el hogar, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir los valores del reino que debemos compartir cada día, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa,
con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir
Gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí. Sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de tu amor. Cuando yo hablo con las personas sobre estas cosas de la inspiración, la sugestión, las personas me dicen que son cosas que ellos ya intuyen, pero que no habían puesto en palabras. Claro, esto es obvio, porque son cosas que ya están en nuestro corazón y que las estamos descubriendo. Además, yo aquí no estoy inventando nada. Todo esto viene de una tradición de 2000 años de historia de la Iglesia. Como decía San Bernardo de Chartres, somos enanos en hombros de gigantes. Ahora quiero proponerte una dinámica para ayudarte a que te conozcas mejor. Como sabemos, los grandes psicólogos intentan responder la pregunta sobre qué es lo que principalmente mueve al hombre. Freud tiene su teoría sobre el apetito sexual que nos mueve profundamente. Adler tiene su teoría sobre la voluntad de poder. Frankl dice que lo que nos mueve es la voluntad de sentido. Murray dice que lo que nos mueve más profundamente es satisfacer nuestras necesidades.
Te voy a ofrecer una lista de 20 necesidades descritas por Murray. Lo que quiero que hagas es que tú leas cada una de las necesidades y luego al lado coloques un número del 1 al 5 para ver con tanta fuerza tú sientes esa necesidad. Este ejercicio te va a ayudar muchísimo a conocerte mejor y te va a ayudar a comprender cómo te relacionas con Dios y cómo te relacionas con los demás. Por ejemplo, imagínate una persona que coloca necesidad de humillación y coloca 5, es decir, que siente una fortísima necesidad de humillación. Esto obviamente va a influir en su manera de relacionarse con Dios y en su manera de relacionarse con los demás. Una vez yo tuve una persona a la que le daba dirección espiritual que siempre hablaba y rezaba sobre Jesucristo en la cruz, sobre Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y se le hacía muy difícil meditar sobre Jesucristo después de la resurrección o Jesucristo teniendo un buen momento con sus discípulos. Resulta que la mamá de esta persona había sufrido muchísimo y él tenía una sobreidentificación con ella que hacía que tuviese él una gran necesidad de humillación. Cuando realmente él tenía un problema, cuando estaba sufriendo, era que se sentía bien, sentía que realmente estaba amando a Dios. Por lo tanto, la necesidad que tú tengas con mayor fuerza va a influir muchísimo en tu relación con Dios y en tu relación con los demás. Por ejemplo, imaginemos un hombre que tiene una gran necesidad de dominio y su esposa tiene una gran necesidad de autonomía. Obviamente, en esa pareja van a haber conflictos. Por último, te quiero pedir que hagas una pequeña dinámica. Esta dinámica de Murray quiero que sea una tarea muy personal, no se lo tienes que mostrar a nadie. Ahora quiero que hagas una dinámica que si estás viendo este curso en equipo, la puedes hacer en equipo, pero si estás solo también la puedes hacer por tu cuenta. La dinámica consiste en lo siguiente. Quiero que recuerdes un momento orientativo de tu vida. Es decir, un momento que marque una pauta para el resto de tu vida. Muchas veces, cuando nosotros recordamos los momentos más felices de nuestra vida, vemos que estos momentos marcaron una pauta en nosotros. En otros casos, pueden ser momentos en donde sabemos que Dios sembró una semilla, así no haya sido necesariamente el momento más feliz de nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Hace varios años, estaba con mi familia y subimos en una camioneta una montaña. Estuvimos rodando durante 2 horas perdidos hasta que de repente ya se nos estaba acabando la gasolina. Seguimos rodando y no veíamos absolutamente nada, hasta que de repente vimos una casita a lo lejos, así que llegamos hasta donde pudimos en la camioneta y comenzamos a gritar, ¡ayuda! ¡Auxilio! De repente salieron de la casita un niño de unos 8 años y una niña aún más pequeña. Y comenzaron a correr hacia donde estábamos nosotros. Hacía muchísimo frío. Estos niñitos venían descalzos, con los cacheticos rojos, y llegaron hasta donde nosotros estábamos y nos comenzaron a explicar cómo salir de ahí. Mientras ellos le explicaban a mi familia, yo no escuchaba nada, no podía prestarles atención. Yo estaba pensando, ¿cómo es posible que estos niños vivan aquí, con este frío? El colegio más cercano debe estar a 2 horas de distancia. En ese momento, Dios sembró una semilla en mi corazón. Yo tenía menos de 14 años y vi con muchísima claridad que yo no podía dedicar toda mi vida simplemente a hacerme rico y a ser feliz. Que yo tenía también que hacer algo por los demás. Quiero que cada uno recuerde un momento orientativo de tu vida. Puede ser el momento más feliz de tu vida o puede ser otro momento, pero un momento en donde tú realmente sientas que Dios sembró una semilla. Durante esta conferencia hemos analizado la respuesta que los apóstoles dan a Jesús. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Vemos que para nosotros esta frase puede producir esta pregunta. ¿Realmente crees que en Jesucristo
puedes encontrar la respuesta a las preguntas más profundas de tu vida? Para responder a esta pregunta, analizamos el segundo paso del discernimiento ignaciano, que es entender. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy, por eso canto esa canción. Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy, por eso canto esta canción. Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor.
Hola, bienvenido a God's Plan. Esta experiencia te ayudará a conocer más a Dios y a conocerte más a ti mismo. Durante la primera conferencia, analizamos la pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿qué estás buscando? Para responder esta pregunta hablamos del discernimiento y toda esa conferencia se puede resumir con una palabra: sentir, que es el primer paso que propone San Ignacio para el discernimiento. Durante la segunda conferencia, nosotros vimos la respuesta de los discípulos a Jesús. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Analizamos la pregunta: ¿realmente en Cristo puedes encontrar la respuesta a tus preguntas más profundas? Y para responder esa pregunta, analizamos la palabra entender, que es el segundo paso que propone San Ignacio para el discernimiento. Durante esta conferencia vamos a ver qué les responde Jesús a los discípulos en este diálogo. Le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Vengan y verán. Vemos cómo Jesús no les pone una cita: nos vemos en una semana, nos vemos en un día. Vengan y verán. Jesús quiso pasar por ahí, quiso pasar delante de los discípulos, y ahora que ellos le preguntan dónde vive, Él les dice: es ya, ven y verás. Muchas veces nosotros posponemos nuestra relación con Dios. Cuando termine este examen comenzaré a ir a misa. Cuando termine este proyecto comenzaré a rezar. Quiero vivir la castidad, pero no todavía. Vengan y verán. El encuentro con Cristo es hoy. Esto me recuerda a una historia del Duque de Wellington. El Duque de Wellington era un general inglés que se hizo famoso por vencer a Napoleón en la batalla de Waterloo. Luego de esta batalla, él fue a donde había estudiado su universidad. Entró en un salón de clases y todos los soldados se pusieron de pie, firmes, hicieron un saludo. Y Wellington, más bien, estaba en una nota reflexiva. Se puso a caminar por el salón y estaba como buscando algo. Estaba mirando a los soldados, los pupitres, y los soldados ya no hallaban qué hacer. Estaban de pie, no sabían si hacer otro saludito. Por más que sea, había llegado el que había vencido al emperador. En cambio, Wellington seguía buscando algo hasta que de repente se quedó viendo un pupitre. Mientras lo veía, le preguntó al soldado que estaba al lado: ¿cómo te llamas? El soldado le respondió y Wellington le dijo: yo vencí a Napoleón en este pupitre. Las grandes batallas de nuestras vidas las estamos luchando ahora. Ahorita estamos dando los pasos del fracaso de nuestra carrera o del éxito de nuestra carrera. Tal vez ahorita estás dando los primeros pasos del fracaso o del éxito de tu futuro matrimonio. Vemos que Jesús, cuando le dice a los apóstoles: vengan y verán, esto es una invitación libre. Ellos eran libres de poder ir con Él o no ir con Él. La gran pregunta de esta conferencia es: ¿realmente quieres aceptar la invitación de vivir cerca de Cristo? Yo sé que esto da miedo. Todo lo que vale la pena en la vida da miedo. Da miedo tener hijos, da miedo casarse, da pánico ser sacerdote. Y también muchas veces tenemos miedo de Dios. Pienso que tenemos miedo de Dios porque pensamos que si nos acercamos a Él vamos a tener que cambiar muchas cosas
de nuestra vida. En realidad, en mi humilde experiencia, lo que he notado es que la gente no se pregunta tanto si la Virgen realmente llegó al cielo en cuerpo y alma o no, o si realmente por qué me tengo que confesar por medio de un sacerdote. Realmente es una cuestión de todo o nada. Si realmente acepto a Jesucristo y acepto su invitación de vivir cerca de Él o no. Si realmente lo acepto a Él, acepto todo lo demás. Pero si no lo acepto a Él realmente, entonces rechazo muchas otras cosas. Ahora te voy a proponer distintos aspectos de la vida que quiero que aceptes, si realmente quieres aceptar la invitación de vivir más cerca de Jesucristo. La primera cosa que conviene que aceptes es la vida misma. La vida tiene sus ritmos, tiene sus procesos, tiene sus tiempos, y cuando no los aceptamos, nos metemos golpes. No podemos forzar la realidad a nuestro antojo. Yo tengo un vicio que es que todos los días, entre el desayuno y el almuerzo, y entre el almuerzo y la cena, yo necesito merendar algo. Este vicio ha hecho que yo me haga muy amigo de muchos cocineros. Yo no sé nada de cocina, pero me he hecho amigo de todos los cocineros, de todos los seminarios por donde he estado. De Italia, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia. Cada vez que he ido a esas meriendas me pongo a conversar con ellos y he aprendido que un gran cocinero no es el que tiene todos los ingredientes necesarios para hacer un buen plato de comida. Un cocinero es el que abre la nevera y saca cualquier cosa, y con cualquier cosa que tenga hace un buen plato de comida. Así es la vida. La vida es como una música. Una persona que realmente sabe bailar no es solo el que sabe bailar merengue. El que realmente sabe bailar cualquier ritmo que le pongan. La vida es la que elige el ritmo y tú simplemente debes aprender a bailarlo. Recuerdo que tengo un primo de casi 50 años que no había tenido hijos, y cuando su esposa salió embarazada, todos los primos estábamos tan emocionados que cada vez que lo veíamos le preguntábamos: ¿y por qué no ha nacido? ¿Por qué tarda tanto? La vida tiene procesos. Un embarazo dura 9 meses. No puede durar menos, no puede durar más, porque le haría daño al niño. En nuestra vida, realmente lo más importante no son las cosas que nos pasan, sino son nuestras reacciones. Por ejemplo, puede haber una persona que sufre un infarto y ese infarto hace que después se deprima, se alcoholice, se aleje de su familia, pelee con los demás. En cambio, puede haber otra persona que le da el mismo infarto y ese infarto hace que se acerque más a Dios, se acerque más a su familia, se vuelva más humano. Lo que les pasó fue lo mismo, pero la reacción fue diferente. Hoy en día queremos vivir en contra de la autoridad. No queremos que nada sea impuesto y la vida, la realidad en sí misma ya tiene una autoridad que nosotros no podemos cambiar y que debemos aceptar.